Buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, como ya habéis escuchado, este webinar va a versar sobre los equipos Scrum, y cómo llegar a ser un equipo Scrum de alto rendimiento, más allá eh, de un equipo Scrum de nueva formación o un equipo Scrum con poca experiencia. La idea es qué palancas hay que manejar para pasar de ser un equipo Scrum habitual, un equipo Scrum normal, a un equipo Scrum con un rendimiento superior, ¿de acuerdo? Bueno, mi nombre es Isaac López, como ya habéis escuchado, y vamos a empezar. Al final podéis escribir vuestras preguntas y al final revisaré en los últimos minutos las preguntas que hayáis formulado para tratar de responder a todas las posibles, ¿de acuerdo? Bien, ya conoceréis muchos de vosotros, y si no, pues lo comento. Scrum es un framework, un marco de trabajo, un método ágil, ¿de acuerdo? Scrum es uno de los múltiples métodos ágiles que existen para gestionar proyectos y productos dentro del marco de los enfoques ágiles, de la agilidad, ¿de acuerdo? De lo que denominamos agilidad en la gestión de proyectos. Antes de pasar al equipo Scrum en concreto, a las cuestiones específicas de Scrum, como framework, como marco de trabajo ágil concreto, sí me gustaría revisar un poco, antes de ello, cuáles son las características que debe tener un equipo ágil de forma genérica, ¿de acuerdo? Es evidente que cualquier equipo Scrum es un equipo ágil, por el mero hecho de que Scrum es un marco de trabajo ágil, de los muchos que hay, pero podríamos decir que como características comunes y generales que puede tener un equipo ágil, pues entre ellas están las que vamos a comentar a continuación, ¿de acuerdo? Luego, como os digo, dependiendo de que ese equipo trabaje en el método Scrum, o trabaje en el método Kanban, o trabaje en el método Extreme Programming, o trabaje en el método DSDM, o trabaje en cualquier otro método ágil, bueno, pues ese equipo tendrá estas características comunes que vamos a ver ahora, más algunas específicas, propias y concretas de ese marco de trabajo ágil del que se trate, ¿no? En este caso Scrum. Un equipo ágil, para considerarse ágil, debería cumplir una serie de requisitos o una serie de características, ¿verdad? Entre ellas podríamos decir que debería tener un tamaño pequeño. ¿Qué es un tamaño pequeño cuando hablamos de un equipo ágil? Bueno, cuando estamos hablando de un equipo ágil, perdón, un tamaño pequeño está entre 3 y 9 miembros aproximadamente, ¿de acuerdo? Aproximadamente quiero decir porque, bueno, pues hay equipos ágiles que tienen 10 integrantes y, bueno, tampoco deja de ser ágil por tener un integrante más, ¿entendéis? ¿De acuerdo? Hay cierta flexibilidad con esto, pero podríamos decir que un equipo ágil se caracteriza por ser un equipo pequeño, que tiene un mínimo de 3 miembros, o 3 integrantes, y un máximo en torno a 9, 10, ¿de acuerdo? Más allá de ese número, ya no se consideraría un equipo tan pequeño y ya empezaría a ser ineficiente para la forma de trabajar ágil, para la forma de trabajar adaptativa. Otra característica de un equipo ágil es que el equipo es multifuncional. El equipo es multifuncional. ¿Qué quiere decir multifuncional? Quiere decir que dentro de ese número de personas que forman el equipo ágil, dentro de esos miembros tenemos todos los perfiles profesionales, los perfiles técnicos que necesitamos para realizar el trabajo que va a realizar el equipo. ¿De acuerdo? Es decir, debemos intentar dentro de esos, de ese número limitado de personas que, debemos intentar contener todos los perfiles profesionales, todos los roles profesionales, todas las habilidades técnicas y todas las características profesionales que necesitamos para realizar el trabajo. Dicho de otra forma, debemos evitar tener que necesitar de otros profesionales que no están en nuestro equipo para poder avanzar en el proyecto. A veces esto es inevitable en el caso de perfiles muy específicos o que necesitemos, por la naturaleza del proyecto, necesitemos un número variado, un gran número de perfiles profesionales diferentes. Pero en principio deberíamos tener los perfiles
profesionales más relevantes, los perfiles técnicos más relevantes que vamos a necesitar para realizar el trabajo, deberíamos tenerlos dentro del equipo, dentro del equipo. Otra característica es la autogestión. Los equipos ágiles se autogestionan. ¿Qué significa esto? Los equipos ágiles se caracterizan porque no hay un perfil, no hay un miembro que tenga una capacidad de mando, de poder o de autoridad sobre el resto. ¿De acuerdo? Con lo cual, los equipos ágiles, por ejemplo, no tenemos la figura de un project manager, de un jefe de proyecto, de un director de proyecto, de un gestor de proyecto. Esa figura no existe en un equipo ágil, porque en un equipo ágil la conformación es más horizontal. Esto quiere decir que no hay alguien que tiene mando o tiene autoridad sobre otros miembros del equipo, sino que todos los miembros están al mismo nivel y las decisiones se toman conjuntamente. Con lo cual nadie manda sobre nadie y todos tienen la capacidad de la misma, el nivel de autoridad y la capacidad de tomar decisiones de manera conjunta. Con lo cual el equipo se autogestiona y el equipo es quien decide conjuntamente, colectivamente, el equipo decide qué actividades va a hacer cada uno de sus miembros, cómo se va a repartir el trabajo y cómo se va a, de alguna forma, planear la iteración o el sprint, si estamos hablando de Scrum, cómo se va a planificar el sprint y cómo se van a planificar los trabajos de esa iteración. ¿De acuerdo? Otra característica de un equipo ágil es que se basan en la confianza. Es importante que los miembros del equipo tengan confianza profesional y casi diría personal, unos sobre otros, entre ellos, de manera que haya una compenetración importante a la hora de tomar decisiones, de trabajar y de la convivencia del equipo, la convivencia profesional del equipo. Con lo cual tiene que haber una confianza mutua, una confianza recíproca que se manifieste en el buen clima del equipo y en el grado de avance del proyecto. También deberían estar sus miembros, los miembros del equipo, dedicados única y exclusivamente a ese equipo y a ese proyecto. Full time, 100% a ese equipo y a ese proyecto. Vemos muy a menudo como los miembros de los equipos pues de alguna forma dividen su jornada de trabajo, ¿no? O su dedicación, la dividen entre varios equipos, incluso varios proyectos, y hay personas que tienen su tiempo repartido entre varios proyectos distintos, varios equipos, ¿no? Esto no es lo mejor, no es el mejor escenario para un enfoque ágil. El enfoque ágil lo que nos dice es que la dedicación debería ser absoluta y 100% al proyecto en el que estamos ahora, en el que estemos, y al equipo en el que estamos ahora. ¿De acuerdo? Dedicación full time, por tanto, de los miembros del equipo también. ¿Qué más? El equipo debería guiarse permanentemente por una línea de adaptación y mejora continuas. El equipo debe estar permanentemente adaptándose al cambio, a las nuevas circunstancias. Tener en cuenta que cuando enfocamos de manera ágil un trabajo, ya sabemos que va a haber múltiples cambios, que va a haber probablemente cambios de dirección en el proyecto y necesitamos adaptación permanente y una política innegociable de mejora continua. Que el equipo cada vez funcione mejor, se compenetre mejor, tenga más confianza mutua y haya un grado de dedicación al proyecto que permita precisamente eso, ¿no? Mejorar en cada iteración, en cada sprint y cada vez que el equipo funcione más como conjunto y de una forma más sincronizada. También los equipos ágiles son altamente colaborativos, claro, por supuesto, ¿no? Como consecuencia un poco de todo esto que estamos diciendo. Si no hay un alto grado de colaboración entre los miembros del equipo, muchas de estas características sería complicado que se dieran. Con lo cual, es necesario que los miembros del equipo colaboren mutuamente, permanentemente, durante todo el tiempo que dure al menos el proyecto. Y por último, mantener el foco. El concepto de foco va un poco de la mano de la dedicación que hemos hablado antes, que debería ser full time o 100%, ¿no? Es importante cambiar de foco lo menos posible. ¿Cuándo cambiamos de foco? Cambiamos de foco cuando pasamos de un proyecto a otro, estamos pues unas horas dedicados a un proyecto y pasamos a otro proyecto para dedicar otras horas, o pasamos de un equipo a otro, estamos en varios equipos. Cada vez que
hacemos ese cambio de un proyecto a otro, de un equipo a otro, cambiamos nuestro foco. Y el cambio de foco supone una penalización en el rendimiento, ¿de acuerdo? Podemos llevar el cambio de foco a nuestra vida personal incluso, ¿de acuerdo? Cada vez que si estamos, imaginaos, leyendo varios libros a la vez, pues cada vez que cambiamos de un libro a otro estamos cambiando el foco y eso conlleva un esfuerzo de volver a retomar el hilo del otro libro y de alguna forma dejar aparcado lo que estábamos leyendo, ¿no? Entonces, ese cambio de foco, que en nuestra vida personal, bueno, pues de alguna manera elegimos libremente, ¿no? Si queremos leer varios libros a la vez o hacer varias cosas a la vez, en un proyecto ágil la penalización se nota mucho y un equipo es más eficiente cuanto menos cambia de foco. Las personas, los profesionales, cuanto menos cambien de foco, más eficientes son y más eficaces son. ¿De acuerdo? Como podéis ver un poco en el gráfico de la derecha, en esta slide, pues ahí vemos un equipo, la comparación entre un equipo tradicional, en el que hay una organización jerárquica, podemos decir, y hay un project manager, también podemos llamarle, como he dicho antes, pues jefe de proyecto, director de proyecto, gestor de proyecto, team leader, hay muchas denominaciones, pero al final es el único último responsable del éxito o el fracaso del proyecto y quien tiene la última palabra a la hora de tomar decisiones sobre el proyecto. Este es un equipo tradicional y en los proyectos gestionados de manera predictiva o de manera waterfall, cascada, es habitual verlo así. Y en un equipo ágil, que es el que tenéis a la derecha, pues cambia ese esquema, ¿de acuerdo? Con lo cual el equipo se autogestiona, se autoorganiza y la figura de un project manager ya no existe, sino que tenemos una figura que es un líder servicial, alguien que facilita el trabajo a los demás. Es alguien que, en lugar de tener autoridad y mandar sobre los demás y decidir y tomar decisiones unilateralmente, lo que hace es facilitar el trabajo a los demás, desbloquear problemas, eliminar limitaciones si existen y asegurarse de que el equipo, de alguna forma, pues tiene un buen rendimiento y está cumpliendo, en el caso de Scrum, las reglas de Scrum y está haciendo Scrum correctamente. Este facilitador o líder servicial, si estamos trabajando con Scrum, le denominaríamos Scrum Master, ¿de acuerdo? En un equipo ágil podemos hablar de líder servicial o facilitador como una denominación genérica, pero cuando llevamos esto a Scrum y estamos haciendo Scrum en concreto, ese facilitador es el Scrum Master del equipo. Bien. De tal forma que lo que pretendemos o a lo que queremos llegar es a un cambio de paradigma en cuanto a cómo se gestiona el equipo. ¿De acuerdo? Queremos pasar de un equipo en el que sus miembros obedecen las órdenes o las instrucciones de un jefe a un equipo en el que no hay un jefe que da órdenes o que, por decirlo así, ejerce su autoridad y ejerce su última palabra sobre los demás, sino que no es un jefe, sino que sería un líder servicial, por eso le llamo servicial o se le llama servicial, porque da servicio a los demás, su liderazgo se manifiesta ayudando al equipo, facilitando las cosas al equipo, y es el primero que tira del carro, podemos decir, tira del carro para ayudar al equipo. Es un miembro más del equipo. En un equipo ágil, ese líder servicial, que sería el Scrum Master en Scrum, no tiene más autoridad que el resto de las personas del equipo, pero tiene unas atribuciones o vamos a llamarle un rol específico y tiene unas competencias, concretas para hacer ciertas cosas. Eso no significa que pueda decidir sobre ciertas cuestiones del equipo, no significa que tenga autoridad sobre miembros del equipo y tome todas las decisiones del equipo. Simplemente que su papel es el que he comentado, ¿no? Ayudar, dar servicio, facilitar el trabajo a ese equipo ágil, ¿de acuerdo? A ese equipo ágil. Como digo, insisto, lo veremos ahora, ese rol en un equipo Scrum, si estamos haciendo agilidad a través de Scrum, del método Scrum, se denominaría Scrum Master. Bien, ¿por qué un equipo debe ser pequeño? ¿Cuál es el motivo, no? ¿Cuál es la razón? A mí me lo preguntan muchas veces. ¿Por qué un equipo ágil debe tener máximo 9 personas o 10 personas como mucho, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, el motivo es el siguiente. Como hemos dicho, en un equipo ágil no hay alguien que decide unilateralmente. Bueno, en los equipos tradicionales
Muchas veces se escucha la opinión de todo el mundo, incluso todo el mundo, pues en ocasiones, muchas veces puede participar. Hay equipos tradicionales que son más abiertos, ¿no? Y eso podríamos decir que eso sí que es habitual. Y bueno, pues los miembros del equipo participan, opinan, incluso hay cosas que se pueden votar, a ver, y cada palabra, cada voto de cada miembro del equipo cuenta, pero la última palabra, la decisión final, la capacidad de vetar eso o permitir eso, pertenece al Project Manager. Project Manager es quien tiene la última palabra. Con lo cual, podemos decir que la comunicación en un equipo tradicional, aunque puede haber una comunicación entre todos sus miembros, por supuesto, al final la comunicación muchas veces tiene una característica o un tinte jerárquico. Va de arriba a abajo. Finalmente, cuando hay que tomar una decisión, el Project Manager decide y da instrucciones a los que tiene por debajo. ¿De acuerdo? En un equipo ágil, claro, hemos dicho que no hay un Project Manager. Entonces, como no hay un Project Manager, las decisiones se toman colectivamente. Todos tienen la capacidad de decidir y finalmente hay que buscar el acuerdo para tomar decisiones en el equipo ágil. Esto no es fácil, ¿de acuerdo? Esto no es fácil porque aunque estemos hablando de solamente máximo 9, 10 personas, pues poner de acuerdo a 9, 10 personas, pues muchas veces es difícil, ¿de acuerdo? Con lo cual, el equipo dedica tiempo a discutir, a dialogar, a convencer, a exponer argumentos y a tomar decisiones de manera colectiva. Incluso algunas se pueden hacer mediante votación o otras mediante buscar la unanimidad, etcétera, ¿no? Claro, cuando no hay un project manager que toma decisiones y comunica de arriba a abajo dando instrucciones, la comunicación es totalmente horizontal en un equipo ágil, ¿de acuerdo? Al ser una comunicación horizontal, se establecen una serie de líneas de comunicación, ¿vale? En esta slide, en esta diapositiva, tenéis, bueno, cuántas líneas de comunicación se establecen en función, en un equipo, en función del número de miembros que componen ese equipo. Como podéis ver en la primera ilustración, en el primer caso, en un equipo que estuviera compuesto por 3 personas, pues se pueden establecer como máximo 3 líneas de comunicación. Bien. Un equipo compuesto por 4 personas, como podéis ver en el segundo caso, ya subimos a 6 líneas de comunicación. Son líneas de comunicación que están abiertas y además se van a utilizar. Y se van a utilizar mucho en el caso de un equipo ágil porque la comunicación, como digo, es horizontal y todas las opiniones tienen el mismo peso y no manda una sobre otra. ¿De acuerdo? Con lo cual esas líneas de comunicación no solo están abiertas, sino que están en uso permanente. En el tercer caso, como veis, un equipo formado por 5 personas tiene 10 líneas de comunicación abiertas. Fijaos cómo va subiendo exponencialmente el número de líneas conforme va aumentando el número de miembros del equipo. Bueno, fijaos, por ejemplo, un equipo de 9 personas tiene 36 líneas de comunicación abiertas. Y un equipo de 10 personas tiene un número de 45 líneas de comunicación abiertas y funcionando. Claro, a partir de ahí podemos decir, por eso máximo son 9, máximo 10, a partir de ahí se hace muy compleja la comunicación, ¿de acuerdo? Fijaos que un equipo, en este último caso, en el caso del último caso que veis aquí, son 14 miembros, un equipo de 14 personas tiene 91 líneas de comunicación abiertas y a partir de ahí subiendo, ¿no? Claro, eso hace la comunicación complicada. La comunicación se hace muy compleja, es difícil que el equipo se ponga de acuerdo y un equipo de hasta 9, 10 personas, aunque no es fácil, pues más o menos tiene un número de líneas de comunicación que se puede gestionar o autogestionar en este caso, ¿de acuerdo? Como ya habéis visto. Pero claro, a partir de ahí se complica mucho, se hace más difícil, cada vez se hace más difícil. Por eso lo recomendado es que los equipos ágiles sean pequeños, para eso mismo, para que no sea imposible, inmanejable la autogestión del equipo, ¿de acuerdo? Un equipo en el que, imaginaos un equipo compuesto por 100 personas en el que hay una de ellas que es la que manda. Bueno, pues ahí probablemente la comunicación es más sencilla. Es más sencilla porque esa persona que manda da instrucciones y aunque los demás puedan opinar, pues las instrucciones van por un canal, ¿de acuerdo? Claro, cuando todo el mundo puede opinar y decidir y hay que ponerse de acuerdo, un equipo de 100 personas es muy complicado. Por lo cual, máximo 9, 10 personas, que es lo que se ha comprobado que, por un lado, no hace demasiado compleja la comunicación y, por otro lado, es un número que nos permite tener esa multifuncionalidad, ese número de perfiles distintos, profesionales, técnicos, que necesitamos en nuestro equipo. ¿De acuerdo?
Este es el motivo del por qué. Si el proyecto en el que estamos es muy grande, es muy complicado, es un gran proyecto que requiere muchísimas personas para trabajar, la solución que plantea la agilidad no es hacer más grande el equipo, es hacer más equipos pequeños de máximo 9-10 personas. Y con varios equipos de 9, máximo 9-10 personas, abordar el proyecto y coordinar esos equipos de manera que trabajen coordinadamente. ¿De acuerdo? Esa es la solución que propone la agilidad. Bueno, he traído aquí una opinión de Robert C. Martin, es uno de los firmantes del Manifiesto Ágil. El Manifiesto Ágil es un documento, un manifiesto realmente que se publicó en 2001 en Estados Unidos. Se reunieron 17 grandes expertos en la ingeniería del software a propósito de los malos resultados que se estaban viendo en las décadas anteriores en cuanto a los proyectos de ingeniería del software, de desarrollo de software y de tecnologías de la información en general, malos resultados de media, y ellos pues quisieron de alguna forma proponer definitivamente una nueva forma de gestionar estos proyectos, y esta nueva forma era la agilidad. Robert C. Martin fue uno de los firmantes, de los 17 firmantes de ese manifiesto ágil. Y fijaos lo que él nos dice sobre un equipo ágil. Nos dice, un equipo ágil será ágil sin importar cómo se gestione el proyecto. Por otro lado, un equipo que no es ágil no se volverá ágil simplemente en virtud de una nueva y elegante estrategia de gestión de proyectos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la agilidad no es solamente seguir unas reglas. La agilidad hay que interiorizarla. ¿De acuerdo? Por eso decía antes que un equipo debería tener una compenetración, una colaboración, una motivación, una serie de elementos personales que permitan la agilidad y faciliten la agilidad. La agilidad no es solamente seguir unas normas, seguir unas reglas o seguir un determinado framework para trabajar, sino que implica asumir y interiorizar un nuevo esquema mental en el que trabajamos de otra manera. ¿De acuerdo? Entrando ya en el equipo Scrum, como digo, es un tipo de equipo ágil, o dicho de otra manera, el marco de trabajo Scrum es un marco de trabajo de los muchos que hay basados en la agilidad, en el mundo de la agilidad. En el caso de Scrum pues bueno, sigue un poco la misma línea de lo que hemos dicho antes, por supuesto, equipos pequeños, máximo 9-10 personas, multifuncionales, autogestionados, compenetrados, como hemos visto antes, dedicación, foco 100%, todas esas características las hereda el equipo Scrum de la misma manera, con la salvedad de que el equipo Scrum define, o el marco de trabajo Scrum define unos roles específicos para el equipo ágil, ¿de acuerdo? Y nos habla de un rol que es el Scrum Master, que es quien gestiona el proceso Scrum, quien tiene que velar porque el equipo cumpla correctamente y adecuadamente con las normas de Scrum y haga Scrum correctamente. Y además puede desbloquear problemas, puede eliminar impedimentos y de esa forma se convierte en un líder servicial que ayuda al equipo. Como decía antes, ese líder servicial del que hablábamos en un equipo ágil genérico, en Scrum es el Scrum Master. Y esas son fundamentalmente sus atribuciones o sus competencias, ¿no? Estas que acabo de decir. Además del Scrum Master, en el equipo Scrum también tenemos otro rol que es el Product Owner. El Product Owner es la persona que representa la voz del cliente en el equipo. Es quien mejor sabe cómo es el producto que estamos desarrollando, que vamos a desarrollar, cómo es ese producto, cómo debe ser, qué características debe tener, qué funcionalidades debe incorporar y además también tiene la capacidad de priorizar los trabajos en función del valor que van a representar o que representan para el cliente. ¿De acuerdo? Optimiza el valor del producto y gestiona pues, los requisitos del producto que están plasmados o representados o están gestionados a través de lo que denominamos Product Backlog. ¿De acuerdo? Product Backlog que no deja de ser, bueno, pues una pila donde tenemos todos los requisitos funcionales del producto, bueno, pues enumerados, estimados, priorizados y bien explicados, ¿no? Detallados. Todo esto es misión y es trabajo del Product Owner. Y por otro lado, el resto de los miembros del equipo constituirían lo que denominamos el equipo de desarrolladores, ¿no? El equipo de desarrollo, los desarrolladores, en definitiva, ¿no? Los desarrolladores son los que hacen el trabajo técnico, tienen esos distintos perfiles técnicos, profesionales, y pues hacen
avanzar el proyecto, ¿no? Desarrollan, construyen y ejecutan. Ninguno de estos tres roles está por encima de otro, como hemos dicho antes. Sin embargo, tienen distintas competencias, pero hay un reparto horizontal de la autoridad y tienen que ponerse de acuerdo todos para tomar decisiones. En el caso de Scrum, además, Scrum se basa en unos valores, ¿de acuerdo? Tiene el valor del coraje para hacer las cosas correctas, para trabajar en los problemas difíciles, ¿de acuerdo? Y el equipo tiene que afrontar así el trabajo. Tiene el valor del foco, ya hemos hablado del foco, poner foco en lo que tenemos que hacer y no en otra cosa, en este proyecto y no en otro, en este equipo y no en otro, y trabajar para conseguir los objetivos, ¿no? También tenemos el valor en Scrum del compromiso, un compromiso personal, como he dicho antes, una capacidad de compenetrarme con mis compañeros, una capacidad de colaborar con mis compañeros, ¿de acuerdo? Ese compromiso personal para trabajar por conseguir los objetivos del proyecto, el respeto entre los miembros del equipo y la apertura. ¿Qué es esto de la apertura? La apertura quiere decir que no vamos a ocultar información a ningún miembro del equipo. Todo el miembro del equipo va a tener acceso a toda la información del proyecto, a cualquier cuestión que tenga que ver con el proyecto, y no hay distintos grados ni distintos niveles de acceso a la información, sino que está todo el proyecto y toda su información está completamente abierto al equipo para que de forma transparente el equipo pueda acceder a toda esa a todo ese contenido, a toda esa información, ¿no? Son valores importantes, son los valores que guían a Scrum y a un equipo Scrum, ¿de acuerdo? Todo esto hay que cumplirlo para ser al menos un equipo Scrum correcto, adecuado, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas cosas que, desde mi punto de vista, pueden dar un salto de calidad al equipo y convertirlo en un equipo de alto rendimiento. Desde luego, no va a ser nunca un equipo de alto rendimiento si no cumple al menos todas estas cuestiones que estamos comentando ahora, ¿verdad? ¿Qué hace a un equipo pasar de un nivel, vamos a llamarle medio, normal, adecuado, correcto, que no es fácil de alcanzar, ¿de acuerdo? Ese nivel medio ya no es fácil de alcanzar, pero bueno, pues se alcanza, de hecho. ¿Qué hace pasar a un equipo de un nivel medio a un nivel alto? A ese nivel ya de mejora perceptible e importante, ¿no? El alto rendimiento, ¿cómo se alcanza? Bueno, nos hace falta especialmente, aunque algunas de estas cuestiones están de alguna manera contenidas en todo lo que hemos dicho hasta ahora, pero hacer especial hincapié y especial esfuerzo en un equipo debe ser ambicioso, pero a la vez ser humilde, ¿de acuerdo? Ser humilde quiere decir responsabilizarse de sus errores, asumir sus fracasos, pero ser ambicioso en cuanto a la mejora continua, en cuanto a ser cada vez mejor. Y tenemos la oportunidad en cada sprint, en cada iteración, de mejorar, ¿de acuerdo? También es importante para ese salto de calidad de los equipos, primero fijarnos en el quién y luego en el qué. Es decir, la agilidad, si tiene alguna característica, entre otras, una de ellas es poner en el centro a las personas, ¿de acuerdo? En la agilidad, el centro son las personas. En el enfoque predictivo, las personas son importantes, claro, siempre lo son, pero podríamos decir que el centro es el plan, hay que seguir un plan. Y la calidad del plan y la precisión del plan es la que nos va a dar el éxito o el fracaso muchas veces, ¿no? En el caso de la agilidad no tenemos ese plan detallado a medio o largo plazo. Trabajamos en iteraciones cortas, trabajamos con un horizonte cercano, con lo cual las personas están en el centro. Son las personas las que van a ser capaces de guiar el proyecto. Primero el quién, primero las personas y luego el qué. Los equipos de alto rendimiento se enfrentan a la realidad sin esconder nada. Se enfrentan a la realidad y eso significa, como acabo de decir, asumir errores, enfrentarse a los problemas y responsabilizarse de todas las dificultades. ¿De acuerdo? Y para eso, claro, tiene que ser un equipo pues, que cumpla todo lo anterior. Esa base tiene que existir. ¿De acuerdo? Un equipo debe tener una estrategia clara. Una estrategia clara en el sentido de tener claro a dónde va, cuáles son los objetivos del proyecto y qué es lo que se pretende. Un equipo que no sabe dónde va es difícil que tenga un alto rendimiento. La disciplina también es importante. Desde luego, Scrum no tiene demasiadas reglas. Es un framework relativamente simple, pero el equipo debe ser muy disciplinado en cumplir esas reglas de Scrum, cumplir esas normas y tratar de hacer Scrum lo mejor posible. Ahí el papel del Scrum Master es esencial para guiar todo ese proceso. También un equipo de alto rendimiento normalmente utiliza la tecnología como acelerador. Hay equipos que, bueno, pues que hacen Scrum a lo mejor con una pizarra o con un papel y eso está bien, ¿vale?
pero la tecnología bien utilizada nos da la capacidad de trabajar más rápido y nos da mayor inmediatez a la hora de acceder a la información. Utilizar la tecnología y las herramientas tecnológicas es importante para acelerar el rendimiento del equipo. Y por último, la constancia. Sin constancia, yo diría que la constancia es un ingrediente fundamental, no para un equipo Scrum solo, yo diría, si me permitís, para la vida en general, ¿no? Muchas veces el éxito es fruto de la constancia y no fruto de la brillantez o de la inteligencia. Y si combinamos las dos cosas, pues entonces, claro, mucho mejor, ¿no? Por lo cual, la constancia debe ser algo permanente en el equipo, permanente, no desfallecer jamás. Otro elemento que lo he sacado de esa lista para abordarlo un poco en esta parte final del webinar de una forma individualizada es la motivación. Que los individuos del equipo Scrum estén motivados es muy importante. Esto es difícil de conseguir, la motivación en las personas, ¿de acuerdo? No es fácil. Pero os voy a tratar de indicar cuál es mi enfoque en relación con cómo conseguir esa motivación, ¿no? Individuos motivados es evidente que trabajan mejor que individuos no motivados y su rendimiento es mayor, eso es evidente. ¿Cómo llegamos a esa motivación, no? Bueno, hay muchos modelos clásicos sobre la motivación y todo lo que está alrededor de la motivación, qué motiva a las personas, ¿no? Este modelo, que es la conocida pirámide de Maslow, pues es algo que ya tiene tiempo, tiene muchos años, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo vigente porque lo que nos muestra es cómo el ser humano va cubriendo etapas una tras otra y va de alguna forma, una vez que tiene ciertas necesidades cubiertas, pasa a un siguiente nivel y a partir de ahí sigue avanzando, ¿no? Como veis en la parte baja de la pirámide, en la base, lo más importante es, o lo primero, son las necesidades fisiológicas, ¿no? Una vez que tenemos cubiertas esas necesidades fisiológicas, el siguiente paso sería, que eso prácticamente entiendo que menos, bueno, probablemente menos en algunas zonas del mundo, países en guerra o algunas cuestiones así, pues más o menos, mejor que peor, y en algunas, desgraciadamente, en algunas zonas de algunos continentes muy pobres, tenemos esas necesidades cubiertas, ¿no? Cuando el ser humano ya tiene esa necesidad de alimentación, de descanso, de sueño, de cubierto, lo que busca es la seguridad. Busca siguiente nivel, seguridad física, seguridad en el trabajo, la salud, los recursos, seguridad tuya y de tu familia, ¿de acuerdo? Ese nivel es el siguiente nivel que trata de cubrir un ser humano. Una vez tiene ese segundo nivel, el siguiente sería ya las relaciones sociales, las relaciones de amistad, el afecto, tener la intimidad necesaria, esas relaciones sociales. Siguiente nivel, una vez que cumplimos con eso y tenemos eso también, pues el éxito, el reconocimiento, el respeto, la confianza. Y finalmente, en la parte última de la pirámide, en la cúspide de la pirámide, lo que tenemos ya es la autorrealización. Lo que podríamos denominar la autorrealización, el crecimiento personal, el aprendizaje personal. Esa es la última etapa. Y conforme vamos cubriendo etapas en la pirámide de Maslow, lo que queremos es la autorrealización. Podemos decir que, bueno, en el mundo del siglo XXI, excepto algunas, bueno, pues algunas zonas del mundo, algunas regiones, etcétera, donde probablemente las personas no están todavía en la cúspide o no están buscando la cúspide de la pirámide porque aún tienen otras etapas que cubrir, por desgracia, ¿de acuerdo? Pues podemos decir que muchas personas están en las últimas etapas de la pirámide, ¿no? Y tratando de conseguir esa autorrealización, ¿de acuerdo? Esa autorrealización. Y eso me sirve para hablar de una teoría que es heredera de la pirámide de Maslow, que es la teoría de los factores de higiene y de motivación, de Herbert. Bueno, Herbert lo que nos dijo, lo que formuló, y creo que sigue siendo vigente, o bastante vigente, no es una teoría perfecta, porque estas teorías, bueno, pues al final son teorías ideales y ninguna es perfecta, pero podemos decir que lo que Herbert formula es que hay determinadas cuestiones que necesitamos imprescindiblemente para poder motivarnos, pero que no nos motivan. Sin embargo, los factores motivacionales son otros. Es decir, por ejemplo, como veis en la parte, en la primera mitad de este cuadro, los factores higiénicos, pues los factores higiénicos serían esas relaciones interpersonales, la estabilidad, las condiciones físicas del trabajo, el salario, la vida personal, todas esas cuestiones, la vida personal entendida como compatible también con la vida profesional, ¿no? Esas cuestiones son factores que si no los tenemos, si no gozamos de ellos, no podemos estar motivados. Pero por sí mismos, esos factores no nos dan la motivación. ¿De acuerdo? Esos factores no motivan. Puede ser que motiven, a lo mejor, por ejemplo, el salario puede motivar a corto plazo, ¿no?
pero al final nadie está 20 años en el mismo trabajo motivado con su salario, ¿de acuerdo? Es decir, normalmente hay una caducidad en ese tipo de motivación. Por eso Herbert no le llama factores de motivación, le llama factores higiénicos. Son elementos que necesitamos para poder motivarnos, pero no nos motivan por sí mismos. Si no los tenemos, no nos podemos motivar. Y si los tenemos, lo que buscamos es lo que tenéis en la parte superior. La responsabilidad, el progreso, el crecimiento, la realización, el reconocimiento, la posición. Eso es lo que verdaderamente motiva, pero todo eso no puede existir sin la parte de abajo, ¿de acuerdo? Con lo cual, responsabilidad, progreso, crecimiento, realización, reconocimiento, posición, por ejemplo, son ingredientes que deberíamos incluir y deberíamos gestionar en un equipo Scrum. Son los que finalmente otorgan la motivación. Por supuesto, todo lo que está en la parte baja del gráfico también, porque si no tenemos lo de abajo, no tenemos lo de arriba, ¿de acuerdo? Con lo cual, indefectiblemente, los factores higiénicos deben existir, pero después debemos procurar esos factores motivacionales. La motivación puede ser extrínseca o intrínseca, es decir, la motivación puede ser por un elemento externo a nosotros o por un elemento interno. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de motivación extrínseca, ¿no? Un premio, evitar un castigo, obtener algo. Esas motivaciones son caducas, no duran, ¿de acuerdo? No duran, finalmente no se mantienen en el tiempo, se apaga la llama, ¿de acuerdo? El motor finalmente se para. Las motivaciones intrínsecas son las que mantienen el motor humano encendido, el motor humano en marcha. Son lo que nos anima a continuar. Y son todas esas que hemos hablado, ¿no? El aprendizaje profundo, la satisfacción personal, la producción creativa. Ahí está la motivación verdadera. Y esa es la motivación que hay que inyectar en los equipos Scrum. ¿De acuerdo? No la extrínseca, sino la intrínseca. Mucho más relevante. ¿De acuerdo? Otros ejemplos de motivadores intrínsecos, ¿de acuerdo? No extrínsecos, que ya hemos visto que tienen caducidad en el tiempo, son la autonomía, el conocimiento, el honor, el estatus, las relaciones, el orden, el propósito, y hay muchas más, ¿de acuerdo? Y luego ya dependerá de cada persona cuál nos interesa más o cuál nos llega más o cuál nos satisface más, ¿no? De todo eso, de todas esas. Otro elemento fundamental, además de la motivación, desde mi punto de vista, que hace que un equipo Scrum pase a ser un equipo de alto rendimiento, es trabajar bien la autoevaluación del equipo. Trabajar bien la retrospectiva. Este esquema que veis aquí, este es un esquema que representa el proceso Scrum, cómo funciona, ¿no? Las etapas del proceso Scrum, en el Product Backlog están los requisitos, seleccionamos una parte del Product Backlog para hacer el trabajo que vamos a hacer en un sprint, el equipo trabaja y se reúne diariamente para comentar sus avances. Finalmente, al final de un sprint obtenemos un incremento de producto, ese incremento se revisa en una reunión con el cliente para ver si es correcto o no es correcto o que nos dé feedback ese cliente en la denominada Sprint Review, revisión del sprint, y luego vamos a una reunión que se llama Sprint Retrospective, que es esa que tenéis ahí destacada dentro de esa marca verde, y en esa reunión de Scrum lo que hacemos es autoevaluarnos como equipo, ya no el trabajo, ¿verdad? Ya no el resultado del sprint, no el incremento del producto, no vamos a revisar eso. Vamos a revisar si como equipo somos eficientes, estamos compenetrados, qué podemos mejorar, qué puntos de mejora encontramos, qué ha ido mal, qué ha ido bien, qué podríamos hacer mejor, qué hemos hecho mal, ¿de acuerdo? Todo eso se hace en una retrospectiva. Cuando las retrospectivas se respetan, se hacen y están bien hechas y además tienen, por decirlo así, un plan o tienen un guión preparado, un guión establecido, y se les presta atención, la retrospectiva, junto con la motivación, es otro elemento que hace crecer exponencialmente el rendimiento de un equipo Scrum. En una retrospectiva, primero hay que decidir qué hacemos, ¿verdad? Hacemos un pequeño plan de lo que vamos a hacer en esa reunión, qué vamos a tratar. ¿Quiénes participan en esa reunión retrospectiva en un equipo Scrum? Pues ya lo veis ahí, todos los roles. Product Owner, los desarrolladores y el Scrum Master. Todos los miembros del equipo participan en la retrospectiva. ¿Y qué hacemos? Inspeccionamos el sprint, pero desde el punto de vista de cómo nos hemos comportado como equipo, no el resultado, no el producto. Fijaos cómo nos hemos comunicado y relacionado, si nuestros procesos han sido eficientes, si nuestras herramientas son útiles o no lo son, y elaboramos en función de los resultados de todas esas preguntas que nos hacemos a nosotros mismos un plan que nos ayude a ser mejores en el siguiente sprint. ¿De acuerdo? Y ese es el resumen o ese es el propósito que debería tener una retrospectiva. Con lo cual, resumiendo un poco,
además de cumplir con todas las características de un equipo ágil y de un equipo Scrum, los equipos Scrum deberían poner foco y centrarse muchísimo en la motivación y la retrospectiva. Son los dos elementos que considero que hacen crecer exponencialmente el rendimiento de un equipo a mayor nivel. Finalmente, pues podemos pasar por varias etapas, claro, en un equipo Scrum, desde el equipo inicial al equipo de transición, en el que estamos mejorando, un equipo que ya es experto y finalmente un equipo que ya es maduro. Un equipo que es maduro y tiene una inercia positiva, un equipo que se compenetra, un equipo que se conoce, que sus miembros se conocen y saben de sus fortalezas y de sus debilidades, y finalmente es un equipo compenetrado, maduro y que pues cada vez trabaja mejor la agilidad y trabaja de una forma más rápida, ¿de acuerdo? Ese es un poco las etapas por las que iríamos pasando, pero para llegar a ese equipo maduro, como digo, y con esto termino, fundamentalmente, para llegar a ese equipo maduro, cumplir con todos los, con el proceso Scrum de manera correcta y con todos sus requisitos, y como dos elementos de empuje o de mejora, lo que he comentado antes, ¿no? Por un lado, la motivación y por otro lado, la retrospectiva. Bien, bueno, pues hasta aquí lo que yo quería contaros y ahora voy a pasar a ver qué preguntas habéis formulado para contestar, pues las que nos dé tiempo, las que me dé tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Tenemos a Génesis Palma, que nos pregunta cómo sembramos esa autonomía en cada integrante del equipo Scrum. Pues te diría que es una de las, más que, es decir, los miembros del equipo deben ser conscientes de que su opinión cuenta. No son meros números o meras personas que obedecen órdenes de otros, en un equipo ágil y en un equipo Scrum, por supuesto. Hay que dejar bien claro a las personas que pasan a integrar un equipo Scrum que su opinión es igual de válida, igual de valiosa que la de los demás. Y que las decisiones se van a tener que alcanzar por unanimidad o por consenso o por votación o como se decida, ¿de acuerdo? Pero todas las opiniones son igual de válidas, con lo cual la autonomía debe sentirla ese equipo, esos miembros del equipo deben sentir la autonomía, aparte de que nosotros se lo expliquemos cuando llegan al equipo, es importante que la sientan como real, ¿de acuerdo? Y una vez que la sienten como real ya no hay que explicar nada, se vive esa autonomía, ¿de acuerdo? A ver si hay alguna pregunta más. Pregunta Luis Felipe, ¿en qué tipo de proyecto se puede aplicar la metodología Scrum? Bueno, Luis Felipe, esto es una pregunta que daría para más, necesitaríamos más tiempo para explicarla bien, pero resumiendo mucho, la metodología Scrum o el framework o marco de trabajo Scrum aplica en proyectos que tienen que tener dos características. Una, proyectos cuyo producto sea principalmente un producto intelectual, es decir, no la construcción de un puente, no la construcción de un edificio, no un proyecto espacial para mandar un cohete a Marte. Todos esos proyectos, su naturaleza no encaja demasiado con Scrum, dado que Scrum trabaja en iteraciones cortas, ¿de acuerdo? Y en Scrum trabajamos un poco, si me permitís la expresión, un poco sobre la marcha, ¿vale? Con lo cual, grandes proyectos de ingeniería que requieren planificaciones complejas, planificaciones detalladas, no encajan. Y otro ingrediente que debe tener para que funcione bien Scrum son proyectos en los que no tenemos cerrados los requisitos o es muy difícil cerrar los requisitos del proyecto. Porque si podemos cerrar todos los requisitos del proyecto al inicio, detalladamente y totalmente, puede ser que aplique más una planificación detallada y un enfoque predictivo o cascada, ¿de acuerdo? Con lo cual, esos proyectos en los que no está claro todo, el cliente probablemente tampoco sabe toda la información o no somos capaces de obtener todos los requisitos, ahí aplica Scrum. Scrum, como la agilidad en general, aplica en ese tipo de proyectos donde hay incertidumbre sobre el qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Vale. Sandra pregunta, ¿cómo puedo medir el nivel de madurez del equipo para saber que ya se convirtió en un equipo experto? El nivel de madurez de un equipo, Sandra, no es absoluto, sino que es relativo. Es decir, no podemos decir a partir de qué métricas un equipo Scrum funciona muy bien, sino que lo que podemos decir es que este equipo Scrum funciona muy bien en comparación con métricas anteriores. ¿De acuerdo?
Con lo cual es una medición relativa, no absoluta. El equipo funciona de forma experta cuando ha mejorado en gran medida sobre proyectos anteriores o métricas anteriores o sprint anteriores, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que se valora aquí no es alcanzar un determinado rendimiento concreto, sino cómo se va mejorando. Esa mejora relativa, esa mejora permanente es lo que se valora. Y es lo que nos sirve para decir que un equipo es experto, ¿de acuerdo? Carlos pregunta, soy Carlos Vilaplana, máster en gestión de proyectos ágiles. ¿Se podría decir que el equipo llega a ser de alto rendimiento cuando ya el equipo no necesita el Scrum Master? Bueno, efectivamente, Carlos, un equipo, sí, eso es otra pista que nos puede dar, ¿verdad? Que podemos tener, ¿no? Un equipo de alto rendimiento en Scrum necesita menos de ese líder servicial, claro. Necesita menos del Scrum Master porque parte de la función del Scrum Master es velar porque Scrum se está desarrollando y se está cumpliendo correctamente. Esa parte, en un equipo experto, en un equipo de alto rendimiento, esa parte probablemente ya no hace falta que el Scrum Master la vigile. Pero va a seguir haciendo falta un rol, un perfil que desbloquee problemas, elimine obstáculos, eso sí que va a seguir haciendo falta, ¿no? Pero es verdad que cuando los equipos ya son bastante maduros necesitan menos del Scrum Master, incluso el Scrum Master a veces reparte su trabajo entre más de un equipo Scrum, ¿de acuerdo? Patricia dice, en proyectos de transformación digital considera que es válido aplicar metodología Scrum. Absolutamente, Patricia. No va a depender de que el proyecto sea de transformación digital o no. Va a depender más bien de lo que he dicho antes, ¿no? De la naturaleza del producto y del grado de incertidumbre que tenemos en ese proyecto. Bueno, esta de Sandra yo creo que es continuación de la anterior. ¿Vale? Ya la he contestado. Nelson pregunta cómo se solucionan las posibles rivalidades en los roles del equipo. Bueno, Nelson, desgraciadamente Scrum, la guía de Scrum oficial no nos dice nada de cómo hacer esto, ¿vale? La guía de Scrum trabaja sobre las cuestiones sobre las que quiere trabajar y otras las obvia, como por ejemplo esta, ¿no? ¿Cómo se solucionan posibles rivalidades? Las debe solucionar el equipo en su conjunto, guiados por el Scrum Master. Pero el cómo, no hay una regla general sobre el cómo, ni hay una guía especial sobre el cómo. Habrá que aplicar las mejores pues, técnicas de gestión de personas y decidir con qué herramientas se quiere trabajar. No hay una regla general sobre esto. Luis pregunta, ¿en todo equipo ágil debe haber participación del propietario? Si te refieres al propietario del producto, al product owner, absolutamente. Debe haber un rol que sea el product owner o algo parecido al product owner. Sí. Sandra pregunta dónde se puede conseguir más material sobre esta metodología, sobre Scrum. Bueno, yo os recomiendo que visitáis scrum.org, ¿de acuerdo? Scrum.org. Lo voy a poner aquí. Hay otras organizaciones, pero scrum.org, ¿de acuerdo? Bueno, pues es una organización fundada por 2 de los firmantes del Manifiesto Ágil que trabaja sobre Scrum y cada cierto tiempo actualiza una guía de Scrum que es la guía más reconocida y reputada a nivel mundial sobre Scrum, ¿de acuerdo? Gretel dice, si por las funciones de un puesto se hace imposible participar de lleno en un proyecto, ¿es posible incorporar a esa persona en un equipo Scrum? A ver, Gretel, no es lo ideal. No es lo ideal, pero si no hay otro remedio y no hay una mejor solución, bueno, pues tampoco, es decir, debemos tener cierta flexibilidad, ¿de acuerdo? Debemos tener cierta flexibilidad. Si hay un rol, una persona, un profesional que ya sabemos que no puede estar al 100% porque no le necesitamos tampoco el 100%, pues que participe el porcentaje de tiempo que corresponda, ¿de acuerdo? Seamos flexibles y utilicemos el sentido común también con esto. No pasa nada por eso, ¿de acuerdo? Lo que no puede ser es que todos los miembros del equipo estén a 27 cosas distintas, eso sí que no. Jorge pregunta qué sucede con equipos que tienen miembros principiantes, intermedios y avanzados. Bueno, eso puede ser visto como una ventaja o como un inconveniente. El inconveniente es que hay desigualdad, ¿no? En el nivel en la capacidad de trabajo, ¿no? En el nivel de trabajo. La ventaja es que unos pueden enseñar a otros. Los más veteranos pueden enseñar a los más principiantes, con lo cual eso a priori no es ni bueno ni malo, Jorge. Si se gestiona bien, puede ir bien. Si no se gestiona bien, puede ser un desastre. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tiempo estimado, pregunta Cindy, de transición del equipo inicial al equipo maduro? ¿Qué tiempo tomaría en llegar allí? No hay una regla sobre esto, Cindy. Depende. Hay equipos que tardan mucho en alcanzar la madurez, algunos ni siquiera la alcanzan nunca, y otros, pues relativamente rápido, alcanzan un nivel muy bueno Depende mucho, es algo que depende mucho de las personas también, claro. Entonces,
no podemos generalizar esto, ¿no? No es una cuestión tanto de tiempo como de personas y rendimiento de esas personas. Mario pregunta si hay varios equipos Scrum, ¿es factible, perdón, que una sola persona sea el facilitador para esos equipos o es mejor un facilitador por equipo? Si hay varios equipos Scrum, debería haber, Mario, un Scrum Master por equipo. Sin embargo, no, sería suficiente con un Product Owner para todos los equipos. ¿De acuerdo? Jocelyn pregunta, ¿hay un link de asistencia? No sé exactamente esto a qué se refiere, entiendo que se refiere a algo más técnico en cuanto al webinar. Gabriel pregunta cuándo podríamos acceder a la grabación de este webinar. Creo que lo han comentado antes quienes han presentado, me parece que mañana os la hacen llegar. Julio, ¿cómo se definirían los límites de responsabilidades entre los integrantes del equipo? No hay un límite, no, es decir, la responsabilidad es compartida, todos tienen el mismo nivel de responsabilidad. Si te refieres a esa responsabilidad compartida, el límite está en que deciden sobre lo que el equipo hace y puede hacer, no sobre cosas ajenas y externas al equipo. Sobre eso no pueden decidir. ¿De acuerdo? Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Sin más, agradeceros la atención y la participación. Espero que haya sido interesante al menos lo que hemos visto. Y os animo a profundizar en esto, a buscar más información y si os interesa, quienes no sois alumnos aún o desde el máster de gestión de proyectos, etcétera, que si os interesa y creéis que es importante, interesante, preguntar a las personas correspondientes de ALDE sobre este programa, ¿no? Sobre este programa que es en el que participo y tengo el honor de participar. Os agradezco mucho la atención, la participación y espero veros pronto en otros webinars. Muchísimas gracias y hasta el próximo.